Hola. Hola, hola, ¿cuánto tiempo? Siento que hicimos como una segunda temporada. Nos tomamos un descanso nuevamente por tercera ocasión. No porque quisiéramos, es que la vida, ¿no? Pasaron cosas. Sí, sí. Sí, 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 o sea, es la vida misma, pasaron cosas. Pero qué gusto estar de nuevo aquí contigo y con nuestros ades escuchas. ¿Cómo estás, Erebus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Me ha ido bastante bien, de hecho, por ahí habíamos en algún momento platicado acerca de una historia que próximamente puede salir aquí en uno de nuestros capítulos, como continuación de esa historia que tú ya más o menos la conoces. He de Ajá. decir que estoy muy bien, perfectamente bien, me siento bastante renovada, así Ujú. que creo que muy pronto podríamos platicar acerca de cómo me hicieron brujería. Sí, la verdad estuvo, bueno, pues ya es la historia, ¿no? Pues digo, estuvo muy fuerte, sí, es una Sí. historia muy interesante también. Entonces, sí, yo creo que eh, a ver si ya pronto podemos compartirla con quienes nos escuchan, porque de verdad les va a parecer una historia muy de wow. Ajá, sí. Sí, y más porque, o sea, ustedes pensarán de que, ay, sí, seguramente, solo porque ahora resulta, ¿no? Que quienes tienen podcast de misterio sufren de cosas paranormales, pero de neta, o sea, de verdad, esto pasó. No podría mentir con esto, amigos. Mi cuerpo tiene marcas de que pasó. Sí, no. Entonces, pues sí, a ver si ya tal vez en el próximo capítulo pues ya podamos hablar de eso, pero sí, es eh, yo cuando lo escuchaba, pues sí sentía como una película de terror, una historia de terror tal cual. Entonces espero que también, aunque tu experiencia la pasaste mal, que al menos ahora pues puedas como contar esto, ¿no? Y em, pues causar, para los quienes les gusta el terror, pues sentir esa sensación de terror que yo sentí cuando la estaba escuchando. Ñaca, ñaca, claro que sí. Sí. Así que, en resumen, estoy muy bien ya después de haber pasado por todo eso y también muy feliz de estar nuevamente un capítulo más aquí. Ya tenía muchísimas ganas de poder platicar contigo y platicar con los Hades Escuchas, porque creo que el Oye, tema que tenemos hoy... perdón, Ajá. de hecho, no olvidamos presentar el programa. ¡Ay, es muy cierto! Dios mío, dejamos de grabar medio año y... Sí. ¿Cómo se llama Es muy entonces? cierto. Hazme el honor, por favor. Muy bien, pues hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Voces Voces de de Hades. Hades. Muy bien. Uh. Yo soy Bastet y estoy muy feliz de estar con mi compañero Erebus en un tema interesante, en un tema misterioso. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Vamos a hablar el día de hoy de sueños premonitorios y pues espero que sea de su agrado y les parezca igual de interesantes que a nosotros. Es correcto. Y también se me hace interesante, como siempre, saben que aquí lo abordamos desde la parte mística y paranormal, pero también nos gusta documentarnos o investigar un poco más desde otra parte un poco más comprobable o incluso el poder contrastar, ¿no? Como estas teorías y aquellas personas que dicen, esto no es cierto, eso es mentira y poder tener con esto un criterio e invitarles a ustedes también a que pues lo escuchen, a que generen también sus propias conclusiones. Y bueno, para no alargar más esta introducción, ¿qué te parece, Erebus, si comenzamos? Muy bien. Entonces, dicho esto, pues comencemos con los sueños premonitorios. Antes que nada, pues, ¿qué es, no? Sueños proféticos también se desconoce.
Pues básicamente así como lo dice, ¿no? El mismo título, pues son sueños que las personas pueden tener y en dichos sueños un evento, no sé, digamos, puede representarse de manera tal cual, como, ¿sabes qué? Soñé que me gané la lotería y poco tiempo después eso pasa, ¿no? O a veces un poco de una forma más abstracta de, bueno, ahorita voy a hablar como unos casos que tengo aquí, unos de ellos sí son como un poco más abstractos y pues al verlos unas personas dicen que ese sueño se refería a esto que sí pasó. Entonces, pues bueno, como dije, son sueños que predicen el futuro. Unos dicen que, pues si es por cosas de tema paranormal, de una habilidad que podemos tener las personas, mientras que otros, pues dicen que es más que nada porque a veces tenemos cierta información que nuestro consciente no percibe. Em, no sé, por ejemplo, o sea, como información como muy vaga que eso da lugar a que un evento pase, pero aunque no estamos pensando en esa información, en los sueños lo vimos, pero ya sabíamos eso y como sabemos eso, puede que lo más probable que pase es tal cosa. O sea, no sé si me explico. Eh, como de, no sé, o sea, yo siento, sí sé que he visto como grietas en mi casa, en una parte concreta. Y hasta ahí tengo eso como, las he visto ya, pero no me he puesto a pensar más en eso. Yo no, pero mi consciente puede que sí. Y el día de mañana, no sé, una noche sueño que se cae el techo y después se cae el techo de verdad. Eso podría tomarse como un sueño profético, pero como ya tenía yo esto de que había visto las grietas y eso, aunque no le prestaba atención, pues mi mente trabajó como en un sueño para mostrarme lo que podría pasar y cosa que sí puede pasar porque es probable, pues no necesariamente de que sí va a pasar, pero es probable. Entonces a eso se refiere otra forma de explicar el origen de un sueño profético, ¿no? Un sueño premonitorio. Y bueno, no sé si hasta aquí todo como una duda. Creo que está claro, básicamente la diferencia entonces entre un sueño normal, por así decirlo, o el que tenemos cualquier día, es que este incluye algo como más específico, detalles más concretos. Ujú. Sí, Perfecto. sí, o sea, porque te digo, hay de todo tipo, o sea, con detalles Ujú. concretos, con detalles no tan concretos. Por eso te digo, aquí tengo unos casos que, bueno, vamos a poder ver la diferente variedad, ¿no? Que puede ser, que puede haber en sueños proféticos. Por ejemplo, me topé uno que, este, que se relaciona con los mexicas, justamente. De, pues de que Moctezuma estaba, pues preguntándole, ¿no? A la misma gente de ahí sobre los sueños, qué sueños tenían, porque como que sentía como, bueno, como que, no sé si preocupación, pero al menos las profecías pues sí le interesaban, obviamente. Entonces le preguntaba a la gente de ahí y unos les dijeron. Pues mira, déjame ver aquí el sueño. Ajá, sí dice que algunos de las personas con quienes habló, bueno, unos dijeron que el templo de Huitzilopochtli lo veían arder y también al mismo Huitzilopochtli lo veían caído, ¿no? Em, También a ver, dice que había gente que entró con furia a las puertas de las casas reales y derribaba las paredes y llegaban al templo y entonces estos mismas personas em, pues destruían la ciudad, ¿no? Y con este sueño, pues, ¿a qué crees que se refiere? Chan, 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 la caída de un gran imperio. Sí, o sea, fue el presagio de, pues, cuando llegan los españoles prácticamente. La Ujú. colonización, así es. Mm. Em, Otro caso que tengo aquí es el de Abraham Lincoln. ¿Tú sabes qué le pasó en sí? ¿Cómo acabó Abraham Lincoln? No, honestamente, no. Pero cuéntame. Bueno, él fue, pues, obviamente, un presidente, ¿no? De Estados Unidos, pero fue asesinado. Fue el primer presidente que fue asesinado de Estados Unidos. Fue asesinado cuando estaba viendo una obra de teatro. La cosa es que
Abraham Lincoln tuvo un sueño que veía que estaba en una de las habitaciones de la Casa Blanca, veía a personas reunidas llorando y vio que en esa habitación había un cadáver, o sea, obviamente en un ataúd, ajá. eh, y pues al preguntarle a alguien de ahí en ese sueño quién había muerto, le respondieron que el presidente había sido asesinado. Y pues bueno, tiempo después esto sí se hizo realidad. Entonces él vio su propia muerte porque por lo que se dice, la habitación donde que él vio que estaba este funeral era la misma en donde él tuvo su funeral, en la Casa Blanca. Ujú. Ok. Entonces, este es otro. Me eh, ajá. recordaste algo. Ahorita, cuando esté platicándoles, les contaré un sueño donde creo que también predije un fallecimiento. ¿Tú? Sí. Órale. Ok. Muy bien. Entonces ahorita nos lo cuentas. Pero sí, y de hecho de estos de fallecimiento hay varios. Ahorita voy a tocar otros. Está otro, justamente este que voy a tocar, es de un hombre llamado Joseph Lani, que era obispo de los Balcanes, que soñó que el archiduque Francisco Fernando de Austria había sido asesinado. Lo soñó al recibir una carta, o sea, en el sueño él recibió esa carta y ahí decía que habían matado a este archiduque. Este archiduque tal vez no le suene, pero él, por el asesinato de esta persona, fue que desató la Primera Guerra Mundial. Entonces, él soñó esto con el asesinato y al día siguiente ese asesinato se produjo. Entonces, pues sí, también se cataloga como un sueño premonitorio, porque, pues, de verdad fue en tiempo de nada lo que pasó. Em, Otro que tengo aquí es de un actor que se llama David Jensen, que protagonizó una serie de televisión llamada El Fugitivo. Y en ese sueño se vio a sí mismo muerto dentro de un ataúd, después de sufrir un ataque al corazón. Y este sueño se hizo realidad 2 días después. Eh, Otro es de un hombre llamado David Booth, que era un oficinista allá en Ohio. La cosa, bueno, en sus sueños tuvo varias noches que soñaba con que un avión con colores de estadounidenses se estrellaba en la pista de aterrizaje. Y bueno, como dije, este sueño se hacía muy recurrente, tanto que lo llevó a hablar con el aeropuerto, les llamó y trató de advertirles que un accidente podría pasar, ¿no? En específico de la compañía American Airlines. Pero bueno, no le hicieron caso porque pues no tenía como fundamento, ¿no? Para, para creerle los del aeropuerto. Pero este accidente sí que sucedió. Y sucedió el viernes 26 de mayo. Estoy hablando que estos sueños de él los tuvo en mayo. Entonces pasó pues en el mismo mes. El 26 de mayo de 1979 se estrelló un avión en el que murieron 272 pasajeros y tripulación. Y pues se catalogó como el peor accidente de la aviación de allá. Entonces, pues sí, este también se volvió realidad. En su caso, él no le pasó nada, pues, pero pues sí a todas las personas de este vuelo. Entonces, él profetizó la muerte más bien de otras personas, no la suya propia. Bueno, otro que tengo aquí relacionados con aviones es la de el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, porque varias personas habían soñado con que unos aviones se estrellaban contra, pues, estos rascacielos, ¿no? Incluso, pues, ciertas personas, pues, mejor no fueron a trabajar porque como que no se fiaban, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos qué pasó con esto. Eh, y bueno, nada más por último, aquí tengo uno de Julio César, de que antes de su asesinato, su esposa soñó con su cuerpo sangrando y ella le pidió que no fuera al Senado ese día, pero Julio César ignoró la advertencia y pues fue asesinado por los senadores. Entonces, bueno, aquí tenemos
pues esos son todos los casos como de sueños de, pues más famosos, ¿no? Los casos más famosos de sueños premonitorios. No sé hasta ahorita qué te parezca estos. Se me hace como bastante interesante y más porque normalmente en el caso de los sueños, justo lo que te preguntaba en un inicio, ¿no? Si era con detalles muy particulares y creo que estos sueños sí nos dan detalles en específico, que Ujú, no es algo abstracto, o sea, no es algo que pueda interpretarse, ujú, sino que aquí son sueños muy directos, ¿no? O sea, el caso de este avión, el caso, por ejemplo, de estas personas que era como al día siguiente ujú, ya estaban sucediendo las cosas que soñaron y tal, a lo mejor no exactamente, pero muy ujú, similar. Se me hace muy interesante y es cuando entra justamente la duda. Si en ujú. realidad son sueños y creaciones de nuestro inconsciente o estamos abriendo la puerta a algo que nos está permitiendo que un mensaje llegue a nosotros. Sí, de hecho, hablando de los sueños abstractos, pues tengo otros dos que los dejé como aparte, que, mira, bueno, te voy a contar uno de ellos, ¿no? Uno fue de la madre de Alejandro Magno, que soñó que su esposo había puesto en su vientre un sello con la esfinge de un león. Y pues esto lo relacionan al valor y las conquistas que tuvo su hijo. Esto es como un abstracto si lo piensas, porque pues se puede interpretar de varias formas, pero bueno, en este caso, pues lo interpretan con que ya se profetizaba que ese hijo iba a ser alguien pues muy célebre, ¿no? Muy, muy famoso. Y el otro que tengo es de Napoleón, Napoleón Bonaparte, que soñó dos veces con un gato negro. Y pues ya ves que los gatos negros los tachan de, pues de infortunio, ¿no? Entonces, esto soñó en días previos a una batalla, y esta batalla terminó en una derrota. Entonces, esto también puede ser como algo abstracto en sí, porque no es que en medio de la batalla hubiera un gato y eso, ¿verdad? Sino que lo que simboliza. Entonces, pues os digo, aquí pues depende cómo ya tomarlo unos, pero pues no sé qué piensas tú sobre estos dos casos en específico. Híjole, aquí sí, justo en lo personal, Ajá. se me haría difícil decir que eran premonitorios porque son muy abstractos, pero creo que pueden a lo mejor conectar, ¿no? Con estos hechos. Eh, Hay personas en moto por aquí, lo lamento si alcanzan a escucharlo, pero bueno, continuamos. Se me hace interesante cómo hay hechos que ya después de mucho tiempo recuerdas ese sueño y dices, ok, quizá algún mensaje estaba aquí implícito, ¿no? Algo quería decirme ese sueño, Ujú. pero en lo personal tengo que decir que en estos últimos dos sí creo que sean más a la interpretación, No, más que una premonición. sí, y sobre todo, bueno, tomando en cuenta el de Napoleón, como te dije, a veces, pues una de las explicaciones que dan de los sueños premonitorios es que ya tenemos a veces cierta información que no nos damos cuenta que la tenemos del todo y eso lleva a que pasen situaciones que se nos haga como, ay, no manches, es que esto lo soñé, pero es que tú ya sabías como en inconsciente que esto. Digo esto porque, digamos, volviendo al caso de Napoleón, no sé cómo estaba como el ambiente en esa época previa a la batalla, pero tal vez él vio cierta información, ciertos movimientos que ya le estaban haciendo dudar de que pudiera ganar, ¿no? Y esto se reflejó en un sueño, en los sueños soñando con un gato negro. Entonces, esto podría explicarse pues también de esta forma. Ujú, Exacto, y creo que aquí es donde justamente entran los arquetipos, ¿no? Que son, ya lo habíamos platicado, no sé si en uno o dos capítulos anteriormente, sobre los arquetipos, que básicamente Jung nos propone que hay ciertas figuras o elementos que culturalmente ya traen cierta carga e información y que los compartimos en todas partes, ¿no? El arquetipo que conocemos, por ejemplo, es el de la madre o el del padre. Cambiarán algunas cuestiones, pero
sabemos y les damos ciertas características. Y en el caso de de los gatos negros, creo que sí podría ser justo esto que mencionas. Quizá ya toda la información que estaba recibiendo sobre el contexto se viene a transformar en un arquetipo de mala fortuna que podría ser un gato negro o que podría ser un espejo roto. Podría haber sido cualquier otro elemento, incluso que signifique o simbolice derrota, mala fortuna, algo de ese estilo. Sí, exacto. Entonces, pues sí, se puede haber manifestado de muchas formas. Entonces, pues bueno, esto, pues ahora sí que cada quien ya lo puede interpretar de cualquier forma, ¿no? Si es sueño profético o no. Pero a mí, en mi opinión, me parecen más premonitorios los otros que dije porque tienen mucho más detalles de lo que pasó al final, ¿no? Justo, y justamente como para poder complementar un poquito a lo que tú nos has platicado, me gustaría también compartirles cuál es la diferencia, que tú ya nos la platicaste en un inicio, pero puntualmente, ¿no? Como cuáles serían aquellas características. La que yo considero que es la más fuerte es que los sueños premonitorios son poco simbólicos. ¿Esto yo cómo lo entendería? Es muy sencillo que en un sueño las cosas tomen otra forma, ¿no? Por ejemplo, yo a veces sueño con mi pareja, pero en cuerpo de otro hombre. Ok, de un actor o como... Ojalá. No, pero, o sea, como que sé que es él, pero tiene otra forma, ¿no? Ah, pues de O hecho, con mi casa. ajá, de Ajá, hecho también incluso pasa como uno, no sé si te has soñado eso de que tú misma te sueñas en otro cuerpo y tú justo, sabes que eres sí. tú. Ajá. Sí, así tal cual. O sueño con mi casa, pero visualmente es otra casa, ¿no? O sea, es diferente, es muy simbólico. Y lo que yo logro identificar aquí, que para mí sería como la principal diferencia, es que un sueño premonitorio tiene poco simbolismo. O sea, realmente los elementos que nos presentan son bastante claros o dentro de su simbolismo dejan poco a la interpretación, sino que son más específicos, o sea, es tal cual la persona, es tal cual el lugar, el elemento que está por ahí. Y creo que para mí eso sería lo que podría ayudarme a diferenciarlo. Y creo que también algo interesante que yo he escuchado de algunas personas y también con esta investigación lo veía, estos sueños no se olvidan tan fácilmente, sino que están muy presentes en la memoria. A veces nos despertamos, sabemos que soñamos algo, pero conforme pasa el tiempo se nos va olvidando. Pero estos sueños premonitorios creo que se quedan más marcados en nuestra memoria. No sé si por lo mismo de que fueron muy específicos, pero creo que para mí esos serían los dos elementos. Sí, justo que también he escuchado de que se quedan más grabados. Entonces, pues sí, si tienen algún sueño que se les quede muy grabado una vez, pónganle mucha atención porque no vaya siendo que sí sea un sueño premonitorio, ¿no? Exacto, y algo que está padre, ahora yo me gustaría como complementar esto, ¿no? Por ahí estuve viendo un podcast donde estaba una psicóloga, permítanme les digo el nombre de esta psicóloga invitada a ese podcast, pero mientras lo encuentro, les platico. Ella nos comparte en este espacio que los sueños lúcidos realmente son un tema de estudio de hace muchísimo tiempo. O sea, realmente el concepto de sueños lúcidos se generó, se formuló en los años 80. ¿Te fijas, Erebus, que en los 80 es como que el boom de todo esto misterioso? Recuerdo que también con los experimentos eran en esas décadas. Sí, es que, bueno, yo supongo que, si mal no recuerdo, hubo muchas películas de terror y como, pues también como eso incita o despierta más curiosidad sobre temas paranormales. No sé si esté relacionado, ¿verdad? No tengo idea, pero pues sí, sí es.
curioso que por esas épocas había, todo esto se empezó a como viralizar, por así decirlo. ¿Jalas a un episodio de los 80s? ¿De qué tema? ¿De cosas paranormales de los 80? Ajá, de que ¿por qué los 80s son una década paranormal y por qué los 90s es la fiebre satánica? Uy, no, no, y aparte, parte de los 2000 también, ¿no te acuerdas? De Sí. caricaturas, de... Bueno, de en sí lo de caricaturas sí hay un poco de explicación, porque bueno, para no desviarnos tanto del tema, ya ves lo de Pokémon que decían que era el diablo, pues es que porque en Japón sí hubo un caso de epilepsia a raíz de un episodio y eso causó que varios niños se convulsionaran. Y los de este lado del charco, pues agarraron eso para allá. Ven, es del diablo. Y por ende todo el anime y más caricaturas de esa época. Es correcto, sí, estaría interesante. Deberíamos de investigar ahí qué podemos encontrar, pero bueno, se me hace muy interesante que justo en los años 80 es cuando se formula el concepto de sueños lúcidos, pero anteriormente se conocían como sueños yoicos. Y justamente la psicóloga, bueno, es psicoterapeuta Gina Goldfreder, explicaba que justo no es un campo de estudios que en la psicología en este momento pueda tener como un sustento, investigaciones que nos digan, existen los sueños lúcidos, existen los sueños premonitorios, existe el desdoblamiento astral por medio de los sueños, pero realmente se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Y disocié un poco a qué iba con esto, pero lo que les quería compartir en particular es que el campo de los sueños realmente es interesante desde el punto de vista de las experiencias extracorpóreas, en el sentido de que en muchas ocasiones nos permiten acceder a información que de otra forma no accederíamos, ¿no? Viéndolo desde el lado más, no sé si quieren decirlo formal o científico, es el momento en donde toda nuestra conciencia está suprimida y se hace como un refresh de lo que a lo largo del día estuvimos observando y captando con nuestros sentidos, aun cuando nosotros no nos dábamos cuenta. Y ya recordé por qué estaba diciendo esto. Ahí les va antes de que se me olvide. Dígame. ¿Cómo tener, sí, cómo tener sueños lúcidos? ¿Cómo acceder a esta información de los sueños premonitorios, de lo que ustedes quieran? Y bueno, les voy a compartir yo algunas estrategias que se nos proponen con esta psicóloga, pero también con otras personas que se dedican a las experiencias extracorpóreas en los sueños. La primera es realizar un diario de sueños. Esto es muy importante que se genere como un hábito, que en cuanto te despiertes, tengas a tu lado una libreta y una pluma y puedas escribir lo más que recuerdes de tus sueños. O si no recuerdas completamente la historia, al menos palabras clave de algunos elementos que hayan aparecido en tu sueño, para que con esto poco a poco te hagas el hábito de ir redactándolos y que también en algún momento al leerlos puedas analizarlos e interpretarlos. ¿A qué voy con esto? Interpretación de los sueños. Seguramente Hades, escuchas y Erebus hemos visto todas y todos esos libros de la interpretación de tus sueños, en donde dice que si te sueñas que te estás casando es muerte, en donde dice que si sueñas Los dientes, ¿no? También. ajá, los dientes, y de que si sueñas de que se te cayó un diente es muerte. No, eso no se Pero puede. creo que si sueñas que es muerte, no es muerte, según había Así escuchado. es. Ajá. Justo eso, ¿no? Es como de, entonces, ¿qué tengo que soñar, no? Em, Perdón, que yo les destruya su corazoncito, quienes a lo mejor son muy fanáticos de leer este tipo de libros.
Pero la realidad es que no existe la interpretación de los sueños. ¿Ok? En psicología, si algún día ven algún tipo de video en una red social de corta duración, que diga, ¿sabías que los psicólogos dicen que si sueñas con dientes es que te vas a morir? ¿No es cierto? No pasa. No ¿Y manches. a qué voy con esto? Para que nosotros podamos tener más contacto con el mundo de los sueños y que podamos aprovechar toda la información que tenemos en ese momento, tenemos que empezar a interpretarlos, pero sin ese librito mágico que nos venden, sino una interpretación personal. Y por eso el diario de los sueños es importante, porque al momento de leerlo, nos permite analizar, así como Erebus nos estaba contando hace un momento, elementos de sueños que tuvieron ciertas personas y cómo podrían relacionarse con ciertos hechos, igual en nuestros sueños. Ok, soñé que estaba en una casa, yo pensé que era mi casa y me estaban persiguiendo. ¿Por qué me siento así, no? Y empezar a hacer este análisis personal nos va a permitir que cada vez tengamos más información y que la podamos interpretar de una manera más rápida. Si queremos creer en el hecho de que en los sueños se nos están dando mensajes, que yo en lo personal creo que sí es cierto. Y también creo que puede tener un fundamento en el hecho de que nuestro cerebro, ya lo habíamos platicado, es una computadora maravillosa. Yo creo que es la computadora más fregona que existe y que nunca ningún aparato va a igualarla. Y todo el tiempo está recibiendo información, todo el tiempo estamos captando señales, información, por medio de nuestros sentidos, por medio de lo que escuchamos, pero que no fuimos conscientes. Y toda esa información se procesa durante el sueño. Cuando nosotros entramos en este sueño profundo o esta etapa REM del sueño, que también se le llama así, estamos organizando la información y nuestro cerebro está procesando qué nos sirve, qué a lo mejor se tiene que desechar, cómo se relaciona con otras partes de información que ya tengamos almacenadas. Y yo creo que sí podemos tener mensajes mediante los sueños y que somos nosotras y nosotros mismos los mensajeros. No sé tú qué opinas de esto. Eh, Eso último, justo me acordé, bueno, no lo mencioné en estos casos que traje, porque no es como de una persona en específico, pero sé de casos que ha habido personas que, no sé, sueñan con cierta parte del cuerpo mal o algo así, o no necesariamente mal, sino de una forma abstracta, pero con una parte en específico, ¿no? Y van al doctor y ándale que andaban enfermos de eso y no lo sabían. Entonces, eso que digas que no somos nuestros propios mensajeros, aquí quiero creer que el mismo cuerpo se da cuenta, hablando de este tipo de sueños, ¿no? Los de la enfermedad, que hay algo malo con nosotros que a nivel consciente no detectamos, pues nuestro cuerpo sí que lo detecta y nos quiere hacer llegar como ese mensaje a través de un sueño para que pues lo abordemos, ¿no? Y no se, no se ponga más grave la situación. Y bueno, una vez que ya abordamos el tema del diario de sueños, cómo hacerlo y por qué es importante, otra tip que también se recomienda, otra estrategia para empezar a conectar más con nuestros sueños y poder tener experiencias extracorpóreas en ellos, es el hacer una limpieza diaria. Hace unos momentos estábamos platicando justamente acerca de que nuestro cerebro a lo largo del día recibe mucha información y esa información mientras estamos soñando se está elaborando y se está categorizando. Para que nuestros sueños estén lo más limpios, entre comillas, necesitamos vaciar toda esa información antes de dormir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Organizándolo de una vez nosotros mismos para que nuestro cerebro ya no tenga que estarlo interpretando y haya ciertos elementos dentro del sueño que no tengan nada que ver, como por ejemplo el decir, ¿por qué soñé con tacos? Sin nada que ver, ¿no? Con ese elemento.
Esto se puede hacer de dos maneras. Una es haciendo como un recuento mental de lo que hiciste durante el día. Por ejemplo, me desperté, tomé agua, de ahí me metí al baño, me salí de bañar, me arreglé y vas haciendo un recuento mental de todo lo que estuviste haciendo y de lo que viste durante el día. Claramente, todo aquello que solo el inconsciente captó, no lo vamos a incluir, pero esto nos va a ayudar a que al menos la parte consciente de lo que nosotras y nosotros sí pudimos captar quede ya lista para ser procesada, ya no se tenga que llevar un proceso extra en el sueño. Y una vez que ya hiciste tu limpieza del día, en este sentido de organizar la información, puedes hacer algunas estrategias. Hablaban dentro de los documentos, videos y demás que estuve leyendo acerca de los sueños lúcidos, que no sé si tú, Erebus, en algún momento has experimentado esta clase de sueños donde sabes que estás soñando y eres capaz de hacer cambios o realizar ciertas acciones dentro del sueño. Em, Sueños donde sé que estoy soñando y sí, justo, puedo hacer ciertas cosas. Aunque la mayoría de veces que me doy cuenta que estoy en un sueño, no puedo modificar nada. Nada más sé que estoy ahí, ¿sabes? Pero... O cuando te tienes esas sensaciones de que sé que estoy en un sueño, voy a despertar. Y despiertas, pero sigues en un sueño. Y vuelves a despertar. Y a veces sí te despiertas, pero a veces sigues en otro sueño. Eso está súper loco. Pero así como un sueño, como que recuerde que se ha hecho realidad, mm, creo que no. Pero sí he tenido pues esos sueños sí que son muy como realistas. Ajá. Y ese sueño que mencionas está muy loco y a mí la verdad son de los que menos me gustan, en donde despiertas y sigues en un sueño y luego despiertas y sigues ahí. Pues esta clase de sueños se pueden categorizar como sueños lúcidos. Y estos sueños lúcidos, como les decía anteriormente, son llamados sueños yoicos, son estos momentos del sueño en donde de forma consciente nos damos cuenta de que eso es un sueño, o sea, estamos soñando. Y dentro de estos sueños podemos manipular ciertos elementos con una práctica, con una preparación. Esto es tal cual como un entrenamiento. Podemos entrenarnos para poder tener mayor capacidad dentro de los sueños de poder soñar lo que queremos, hacer lo que queremos, modificar, incluso se mencionaba en algunos lugares, viajar a ciertos momentos de nuestra vida, sobre todo en el pasado, y resolver allá ciertos problemas para que en el futuro y en el presente ya no nos estén afectando, que se hagan cambios de cierta forma a nivel, no sé si inconsciente, pero es como un estilo de viaje en el tiempo mediante los sueños. Y para poderlo hacer, algo que nos recomendaba en este caso la psicoterapeuta que les mencionaba es, por ejemplo, tener una taza al lado de tu cama, ver la taza, observarla y decir, voy a soñar con esta taza, no así en voz alta, irte a dormir. Al día siguiente igual, voy a meter esta taza a mi sueño. Voy a meter esta taza a mi sueño. Y así poco a poco hasta que en algún momento lleves esa taza a tu sueño y puedas irte entrenando en ahora a esta taza en mi sueño le voy a poner café. Poco a poco ir entrenándonos para que podamos ir teniendo un mejor control o un manejo de lo que queremos soñar o de lo que estamos viviendo en el sueño tal cual. Eh, a mí se me hizo esto muy interesante porque incluso esto ya es cero científico, esto ya está fuera de lo que es la psicología, pero se me hacía interesante porque en algún momento dentro del podcast este que les mencionaba, mencionaba la psicoterapeuta que
estaría increíble y podría ser que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, no sé, un trauma con los perros, porque a mí de niña me mordió un perro y quedé muy atemorizada. Mediante el manejo de los sueños lúcidos, nosotros pudiéramos viajar al pasado en el sueño, al momento en donde sucede eso, resolver ahí la situación para que en el presente ya no sea un trauma o ya no sea un problema. Se me hizo muy loco y esto yo ya lo había platicado anteriormente con mi propio psicólogo y le decía que yo sentía que cuando yo era niña era una niña muy fuerte y muy valiente, porque en este momento yo estoy tomando terapia y estoy como resolviendo mis problemas, ¿no? Y era como si lo que yo estaba haciendo en este momento estuviera afectando en aquel entonces a mi yo del pasado y hubiera cierta conexión. Eso yo lo dije así como de, ay, qué divertido estaría que fuera así. Pero se me hizo interesante como en este podcast la psicoterapeuta decía que podría ser, o sea, podría ser una herramienta el tener sueños lúcidos para poder trabajar ciertos aspectos de nuestra personalidad o de nuestros, ahora sí como traumas pasado, etcétera. Se me hacía muy interesante. Y bueno, respecto a los sueños lúcidos, esa es la información que quería compartirles, que se complementa un poquito con lo que ya nos estaban compartiendo anteriormente sobre los sueños premonitorios. Y me gustaría platicarles de un sueño que yo tuve recientemente, que estuvo muy loco por el general, ¿ok? Y ahí van. Para no dar grandes como explicaciones y contexto, mi pareja tiene un carro que ya está viejito y ese carro anteriormente ya había tenido algunas fallas, pero pues está funcional, ¿no? De cierta manera. Lo había ya reparado, ya tenía su servicio hecho, estaba en buenas condiciones. Mi propio carro necesitaba tener su servicio. Entonces, un día que yo estaba aquí en mi casa, fuimos a dejarlo al mecánico y el mecánico nos dijo, no te preocupes, en la noche va a estar disponible ya para que al día siguiente yo me pudiera ir en ese carro a mi trabajo. Pasa y resulta que el mecánico tardó más de lo esperado y bueno, entonces quedaba la opción de que yo me fuera en el coche de mi pareja al trabajo, que realmente es un coche que, aunque era o es viejito, es un coche que está en buen estado. Estaba, ya después ya falleció, pero esa es otra historia. El punto aquí es que estaba en buen estado en ese momento. Total, que ese día en la noche yo soñé lo siguiente. Yo recuerdo que en el sueño yo iba manejando el carro de mi pareja y donde yo vivo hay como un tipo puentecito donde van los carros como para saltarte lo que es un retorno y cruces con semáforo y demás. Entonces yo recuerdo que en el sueño iba subiendo, pero como si el carro estuviera siendo manejado en horizontal. Y yo veía que se cruzaba como carros de forma no natural, ¿ok? Resulta que yo en ese momento estaba sola mientras manejaba. Y llega un punto en donde de alguna manera yo ya no estoy manejando, pero sigo en el puente que sí existe y que está cerca de mi casa. Y veo que hay mucha gente debajo del puente, como cuando hay un choque y están todos los metiches ahí viendo, ¿no? Así de que, ay, ¿qué pasó? Y no sé qué. Sí, tal To- cual. así de que Ujú. todos se hacen bolita. Y yo veía una bolita de personas. Pero para ese punto yo empecé, o sea, cuando en mi sueño iba subiendo el puente era de día. Y cuando yo ya estaba viendo todo eso, estaba todo oscuro. Y yo podía ver por encima de las personas todo lo que estaba pasando, ¿no? Y vi que había como una sirena de patrullas y vi que había mucho fluido humano rojo, así, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de pronto, en el sueño, volteo hacia la izquierda y está mi pareja.
Y él empieza a ponerse súper mal, así de, no mames, no mames, no mames, así agarrándose la cara, desesperado, y no paraba de decir, no mames, no mames, no mames. Y yo le decía como, ¿qué está pasando? Pero él no me veía. Entonces yo me asomo así en el sueño, yo recuerdo que hago como este movimiento de asomarme en el puente y voy viendo cada vez más y más y más fluido humano rojo. Y cuando ya estoy a punto de ver quién está ahí accidentado, me desperté. Hasta aquí tú dirías, normal, ¿no? Yo estoy pensando que no sé por qué que te ibas a ver a ti misma ahí en el sueño. Ajá. Yo también lo pensé, te lo juro. Y Ujú. ahora viene aquí lo raro. Se me puso chinita la piel. Ese día, cuando yo ya estaba a punto de salir al trabajo, nos damos cuenta de que pues hay que ponerle siempre, ¿no? Siempre que ese carro, como ya está viejito, antes de arrancarlo y demás, le checamos los niveles. El anticongelante no se veía. Entonces le echamos anticongelante y de pronto salió así como si tuviera un hoyo. El bote del anticongelante, el que está en el carro, no sé cómo se llama, Sí, mecánicos, no me funen, bote anticongelante. bote de anticongelante en el carro. Salió todo el anticongelante que le estábamos echando como si tuviera así, pero un mega hoyo, ¿ok? Ajá. Nos sacamos de onda y ese día yo mejor opté por trabajar desde casa porque pues mi carro estaba en el taller y el carro de mi pareja pues tenía un gran hoyo en el anticongelante. Mandamos a llamar al mecánico que estaba arreglando mi carro y en total que yo ese día ya no salí, o sea, ya para nada salí ese día. Cuando el mecánico lo revisa, no tenía nada el carro, nada. ¿Cómo? O sea, pero los dos vieron el hoyo, ¿no? Sí, y vimos cómo salía el anticongelante, Entonces, no tenía nada. Y fue justo al día siguiente de mi sueño. Entonces, yo después de esto me quedé pensando como, ok, este sueño está muy particular, ¿no? Lo que les decía, era un sueño muy particular que no se me ha olvidado y esto ya pasó hace aproximadamente un mes. No se me ha olvidado ningún detalle de ese sueño y lo más curioso es que justamente coincidió con que yo no pude salir ese día en el carro de mi pareja. Y al final el carro estaba bien, o sea, realmente no tenía nada. Probablemente lo que nos explicó el mecánico es que estaba caliente y no sé qué, ahí como que hay algo que hacen los carros con el anticongelante cuando está caliente y lo tiran. Pero realmente me sorprendió y fue cuando yo pensé, wow, creo que predije mi fallecimiento o un accidente en un sueño de esta manera. Está qué padre, ¿no? Está fuerte. interesante. Sí, no, 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 es que fuerte, no, es que sí estaba muy fuerte, sobre todo porque, te digo, si los dos vieron el anticongelante, bueno, el bote, y que tenía algo, y luego no, eso me saca aún más de onda, porque pues esto ya es la realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, si el mecánico dio como una especie de explicación, pues está bien, pero igual sí está, pues muy raro que esto pasara justo un día después a ese sueño que tuviste. Exacto, y lo que se me hace curioso es justo esto que tú mencionabas hace un ratito, cuando yo estaba a punto de ver quién era la persona, porque cuando en mi sueño yo vi que mi pareja se puso así de no mames, no mames, no mames, no mames, y súper mal, o sea, de verdad desesperado, en mi sueño yo pensé, es alguien que él conoce, o sea, es alguien que él conoce, alguien importante, ¿qué está pasando, no? Pero yo solo podía ver hacia las personas, o sea, yo veía como lo que estaba pasando y cuando estaba a punto de ver quién estaba ahí abajo me desperté. No sé, y creo que hay una teoría, nunca la neta lo he buscado, no sé si exista o yo me lo inventé, de qué puede pasar si te ves a ti mismo muerto. O sea, creo que sí existe algo ahí de que no deberías de verte a ti en esa condición, pero desconozco, honestamente. Yo no sé si alguna vez he soñado, o sea, sí he soñado de que pues me muero, ¿no? Pero no que yo me haya visto muerto, sino que lo he visto como de perspectiva de alguien más, algo así. La verdad no tengo como un sueño ahorita en mente, solo sé que sí ha pasado, que he soñado cosas así,
pero no sé cómo fue el sueño. Ajá. Entonces, nunca he escuchado eso que te dices de que no te debes ver a ti, a uno mismo, pues muerto en los sueños. La primera vez que lo escucho, pero si te ves, ¿qué se supone que qué pasa? ¿Te mueres de verdad o qué es lo que dicen? No, no recuerdo. Honestamente no, Mm. no recuerdo y no sé si lo saqué de una película o si yo me lo inventé, pero solo recuerdo algo de ese estilo. O tal Y pues, vez o es un sueño premonitor. Ah. ¿qué tal que era un sueño? Sí, o sea, yo se lo conté a mi mamá y mi mamá así de que, hija, fue Diosito que te Ajá. previno de que no te salieras tú de ese carro. Y la Ujú, neta, a veces a mí sí me gusta creer como que hay ciertas cosas que nos avisan. ujú. Y creo que con esto podemos entrar un poquito en otra experiencia extracorpórea que es justa la precognición, la intuición, el cómo a veces estando despiertos también, Sí. hay mensajes del Ujú. futuro. Sí, pues justo lo que yo comentaba hace un tiempo. Bueno, ustedes no lo saben, pero yo, ¿qué será? Hace 3 meses tuve una fractura de muñeca y de codo. Entonces, pero ese día. Espera, espera. Ajá. Creo que vale la pena dar el dato importante Ah, de ok. que no fue en la misma, en el mismo brazo. Sí, sí, fue una muñeca izquierda, codo derecho. Porque la gente piensa que fue el mismo, pero no, era diferente. Bueno, el punto es que yo ese día iba a seguir por algo del trabajo rápido, iba, iba a irme o en bici o en camión, en un scooter que tengo, pero como iba a una oficina de gobierno, pues dije, no, pues más fácil el scooter, ¿no? No quería tomar camión porque llegaba más rápido en scooter, pero ese día yo sentí que no debía tomar el scooter. Algo me dijo, no, no tomes, no tomes. Pero dije, "Ay, no pasa nada, ¿no?" Y ándale que sí pasó. Entonces, pues sí, yo no le hice caso como a esa intuición que me dio y por ende, pues me fracturé. O sea, obviamente no fue algo que pasó ya a mayores, no fue algo súper serio, pero pues como y luego me acuerdo que a los pocos días también pasó algo que tampoco hice caso a mi voz y también pasó otra cosa, pero no creo que no fue tan grave, pues porque si no sí me acordaría. Pero bueno, pasaron esas dos cosas y desde ese entonces ya mejor si trato de hacerle caso a esa voz. No es que nunca le hiciera caso, ¿sabes? Solamente que pues, no quise en esos momentos y pues mejor ya me la tomo más en serio cuando sientes pues esa intuición, ¿no? Y creo yo que es importante, a ver, pongámonos serios. Siempre se ha dicho que las mujeres somos las de la intuición. Shakira lo comprueba. Pero creo yo que todas las personas tenemos intuición, ese sexto sentido, ese poder ver más allá de lo evidente. Creo yo que es algo incluso instintivo, que no es algo que solo cierto grupo de personas lo tengan, incluso aquellas personas que son más conectadas con lo espiritual o más conectadas con el mundo místico. Yo creo que todas y todos lo tenemos, pero pocos le hacemos caso, porque esto que menciona Erebus pasa mucho, ¿no? O sea, en muchas ocasiones es como de, ay, me iba a ir por esta ruta, pero como que hay algo en mí que no me termina de cuadrar, mejor voy a tomar otro camino. O quería ir mucho a una fiesta, pero al final del día dije como de, ay, si mejor me quedo y ya no vas, ¿no? Y a lo mejor no pasa nada, pero hay algo en nosotros que nos está advirtiendo o previniendo de algo puede pasar. Y me gustaría como platicarles un poquito de qué es la intuición, o sea, qué se entiende por intuición, porque aunque creo que pues lo hemos escuchado todo el tiempo, la definición como tal está interesante, o al menos a mí se me hizo padre. Yo esta parte la complementé mucho como de videos de personas tanto ciencia como paranormal, ¿ok? Aquí estamos combinando de todo. La intuición es una forma de conocimiento que no está basada en la evidencia, que no está basada en la razón, sino que es un conocimiento que pareciera que viene de otro lugar, por así llamarlo,
Y también como desde la parte científica la conciben como un proceso cognitivo que se basa en la experiencia o el aprendizaje previo. ¿Qué quiere decir con esto? La intuición no es algo que simplemente surge de un momento a otro, sino que lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida nos permite desarrollar esa intuición. Ahora, esta parte de la intuición, dentro de mi punto de vista, ya Erebus nos compartirá quizá el suyo, pero para mí es de los fenómenos extracorpóreos más probados y que tienen un poco más de sustento en la parte científica, porque realmente tiene mucho que ver con cómo nuestro cuerpo capta estas señales, ya lo habíamos dicho en los sueños, ¿no? Nuestro cerebro todo el tiempo está captando información. Incluso cuando nosotros no lo hacemos consciente o no lo vemos, todo el tiempo estamos en constante análisis y algo que busca nuestro cuerpo y nuestro cerebro es la supervivencia y el equilibrio del organismo. O sea, nuestro cerebro y nuestro cuerpo siempre su mayor objetivo es que no te mueras. Así de sencillo. Que no te mueras, que nada te pase. Sí, claro. Ese es su objetivo, es de que, ok, Mantenerte vivo. sí, así de que tengo que mantener este Tamagotchi vivo, de alguna forma. Y gracias a ese objetivo es que nuestra intuición muchas veces trabaja para prevenirnos o anticiparnos. Por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo, cuando una persona sientes que no te da buena espina. No sé si a ti te ha pasado, Erebus, que ves a alguien y dices como de, no me da confianza." Sí, pues sí, creo que es algo muy, muy común, ¿no? Eso de, pues tener ese tipo de sentimientos hacia alguien, porque, bueno, creo que es un poco diferente cuando ves a alguien y dices, ah, creo que me cae mal, o me va a caer mal, no me da confianza, o siento algo como raro, ¿no? Ahí, ajá. Pero Sí, sí, justo, no estamos hablando de afinidad. Esto que mencionas es muy importante. No se trata de afinidad de decir, ay, esta persona me cae mal o se ve que es una persona payasa. Eso ya es como un juicio. Aquí en la intuición, algo que menciona todos como los lugares donde me documenté es que no hay razón. O sea, aquí la razón, el control, el juicio se van y llega la información pura, que es literalmente la que nos va a permitir conectar con esa intuición. Y entonces, tú ves a una persona por la calle y te da desconfianza y tú dices como de, ay, no sé, como que hay algo en esta persona que no me termina de convencer. Muchas veces puede ser porque tú estás captando algo del lenguaje no verbal de la persona que tú ni siquiera conoces, porque a lo mejor tú nunca has estudiado lenguaje no verbal, tú no sabes qué significa, pero tu cuerpo está captando señales de una mirada que no está tan padre, de no sé cómo es que de pronto se metió la mano en el pantalón o empezó a caminar de cierta forma. Todo eso nuestro cerebro lo está captando y es donde la intuición te dice, cuidado o de ir a ciertos lugares, ¿no? O sea, toda esta parte para mí es de lo que tiene más sentido, más fundamento, porque son hechos que sí están comprobables. O sea, es un hecho que nuestro cuerpo recibe señales, es un hecho de que nuestro cuerpo nos anticipa de cierta forma para mantenernos vivos, ¿no? Esta sensación como de miedito, esta sensación de precaución antes de hacer algo, porque estamos intuyendo que necesitamos tener esa precaución. Y bueno, para nosotros conectar con esta intuición necesitamos de soltar el control, o sea, sí necesitamos dejar que la información llegue a nuestra persona de una forma sin juicio. Podría decirse como, entre comillas, escuchar y permitir que nos oriente nuestro propio cuerpo o ese propio sexto sentido. Y esto se relaciona mucho con un concepto que es la supraconciencia, que es esta conciencia que está fuera de nuestro cuerpo
que está como en otro plano, en donde también, por ejemplo, podríamos encontrar la parte de los sueños premonitorios, de los sueños lúcidos, de los viajes astrales, en donde de algún lugar estamos recibiendo información. Esto ya obviamente del lado de lo místico, no tanto de lo científico. Pero bueno, esto es lo que se conoce como intuición y tal como Erebus nos platicaba, muchas veces no le hacemos caso, pero es muy mágico realmente conectar con esa intuición y permitirnos que nuestro cuerpo mismo nos esté orientando, o si lo queremos ver desde el lado místico, que algo externo o alguien externo nos esté dando esa información de aspectos que nosotros en ese momento no estamos viendo. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué te parece? Bueno, ya ves que te decía de los sueños premonitorios de que a veces conoces inconscientemente ciertas cosas que te Sí. hacen, ajá, tomando en cuenta mi ejemplo, o sea, al escucharme uno puede decir, ah, es que tú ya te sugestionaste a que ibas a tener, ¿no? Y no manejaste bien o algo, ¿no? Pero es que la verdad yo manejé como siempre normal, pero es que de verdad fue un accidente, no fue como por descuidado en sí. Porque, bueno, para tener un poco de contexto, yo suelo andar más en bici que en scooter. De hecho, ese scooter es relativamente nuevo. Em, algo que me pasa mucho cuando voy en bici y eso, pues yo a veces uso gorra y se me vuela. Y en bici, pues puedo manejar con una mano y no hay ningún problema. Entonces la puedo tratar de atrapar y sigo manejando normal. O a veces se me vuela y por tratar de atraparla, pues manejo con una mano, pero pues no me caigo, pues porque ya sé cómo hacerlo en la bici. Y pues la cosa es que en un scooter es muy difícil manejar con una mano. Al menos yo no lo he intentado en sí porque sí se siente muy inestable. Y pues ese día pues justamente me pasó eso, de que yo iba ahí manejando y se me voló la gorra y yo por pura costumbre, puro reflejo, traté de atraparla con la mano antes de que se me volara. Pero eso me hizo perder el control porque manejé con una mano en ese momento y pues eso fue que fue mi caída. Y como dije, o sea, no fue algo que yo pensara de que, ay, voy a atrapar. No, es que como estoy acostumbrado a hacerlo con la bici, pues lo hice por puro reflejo. Entonces, por eso digo que no es que me haya sugestionado yo a tener yo un accidente ese día, simplemente fue un acto reflejo que pasó por culpa del viento y, y también por no usar casco ese día, justamente que no usé casco ese día, pues se me voló la gorra. Entonces, pues sí, en este caso sí puedo decir que no fue como de, ah, te sugestionaste, sino que sí sentí eso con puro mero instinto esa mañana, pero pues como dije, no le hice caso. Y no sé si vas a mencionar un poco más de esto del instinto o, o es todo de lo que ibas a No decir. es todo. Más bien quería como dar un ejemplo justo de que como la intuición probablemente, no quiero decir que así fue, probablemente ese día a lo mejor tu cuerpo te estaba diciendo como, oye, quizá hoy no andamos con los reflejos al 100 o quizá hoy yo ya sé la experiencia, no es lo que decíamos, yo ya sé que no puedo manejar bien con una mano y yo ya sé que se me cae la gorra y tu cuerpo mismo te estaba diciendo como, no tomes el scooter, escúchame, pero a veces no escuchamos. Sí, sí, creo que también puedo haber sido por ese lado, justo cosas de que uno no se da cuenta, ¿no? Pero a nivel inconsciente, pues sí lo sabes. Bueno, y te preguntaba de eso porque justo tengo de unos experimentos sobre, en sí, sobre la precognición e igual los sueños premonitorios. No son muchos, en realidad son cuatro y no es mucho, no son muy complicados de explicar. Entonces, si ahorita no tienes nada más que añadir por el momento, entonces ¿quieres que te los diga? Adelante, te escucho, amigo mío. Muy bien. Entonces, el primero es justamente tiene que ver con los sueños, que este es el experimento que se trabajó en el laboratorio de sueños, que fue el más serio del siglo XX en cuanto a temas paranormales.
El objetivo de este experimento originalmente era investigar la telepatía durante el sueño, pero también se tocó los temas de precognición. Entonces, este experimento, ¿cómo se hizo? Había un soñador y un emisor, o sea, dos personas. El emisor miraba una imagen. Podía ser una pintura, una escena de película, lo que sea. Pero esa imagen se seleccionaba aleatoriamente, ¿no? Entonces, el emisor ve esta imagen y el soñador dormía en una habitación separada. Entonces, durante la noche, se le despertaba varias veces en la fase REM del sueño para que pudiera contar su sueño. ¿Sí sabes cuál es la fase REM? ¿Sí? Sí, cuando justamente estamos en esa etapa más profunda y nuestros ojitos están para arriba y para abajo moviéndose como Ujú. locos. Sí, justo, justo. Entonces, bueno, lo despertaban en esa fase para que contara su sueño y luego los jueces externos comparaban los relatos con la imagen real y con otras imágenes más distractoras. Entonces, ¿qué fue el resultado? Que en muchas sesiones los sueños contenían elementos simbólicos, emocionales o visuales relacionados con la imagen. No siempre era como... No, es que no significa que todos los casos fueron así, de los que se evaluaron, pero sí hubo un resultado estadísticamente significativo. Em, este experimento fue publicado en algunas revistas académicas. Este experimento fue hecho en, a ver, se llama Maimonides, bueno, Dream Lab, que así se llama el laboratorio. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero así está. Entonces fueron hechos por el equipo de ese laboratorio, el laboratorio Dream Lab. Y pues aunque se publicó en revistas académicas, sí fue criticado, pues porque no se replicaba de una forma, pues como, no daba lo mismo, ¿no? Cuando lo replicaban. Ujú. Entonces, no, más bien, creo que ni siquiera se replicó este experimento. A ver, sí, o sea, no se replicó de forma independiente. Entonces, no es, o sea, obviamente puedes tú ahorita hacer ese mismo experimento, pero pues quién sabe qué resultados te vayan a salir. Como no es algo que se haya replicado muchas veces por otras personas, pues no se sabe si esto es cierto o no, ¿verdad? O sea, si es por mera, si estos resultados se dieron por que había una especie de poder, por así decirlo, que hacía que el soñador pudiera ver lo que el emisor veía. Pero pues hasta ahorita está esta investigación, bueno, esto que se hizo, y como dije, esto está relacionado en sí con los sueños, no tanto con los sueños premonitorios, pero sí con lo que ve una persona en los sueños, ¿no? Eh, Mientras que el otro experimento que, que tengo aquí tiene que ver con precognición. Este, este fue em, del Instituto Noetic Sciences, ¿sí? Em, y bueno, se colocaba a una persona frente a una pantalla, primero. Entonces, después se conecta sensores que miden frecuencia cardíaca, eh, conductancia de la piel y dilatación pupilar. Luego, la pantalla muestra imágenes de forma aleatoria. Unas son neutras y otras pueden ser imágenes muy emocionales. Em, el equipo pues ya mide la respuesta del cuerpo antes de que aparezca la imagen. Aquí esto es interesante. Medir la respuesta antes de que aparezca la imagen. Por eso es un experimento de precognición. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que en varios experimentos el cuerpo mostraba una pequeña pero significativa reacción antes de la imagen emocional. Y esto no pasaba tanto con las imágenes neutras. O sea que si no se veía en una imagen emocional, no sé, ¿qué se te ocurre alguna?
eh, Un un perrito gatito, sí, así. abandonado. Sí, ajá, algo Sí. así. Antes de verla, en el cuerpo había una reacción de, no sé, ¿qué sientes tú a ver esto? Pues supongo que tristeza, o ¿no? Entonces, eso se reflejaba ahí. Entonces, ¿cómo podía el cuerpo, por qué el cuerpo más bien reaccionaba así si todavía no veía la imagen, ¿no? Esto es lo curioso. Em, bueno, quien condujo este experimento es Dean Radin, y él dijo que esto lo asocia a una especie de precognición implícita. Y bueno, igual este experimento también fue controvertido porque, pues, unos dicen que hay errores estadísticos o que directamente hubo un sesgo en la información, ¿no? De que voy a escoger los resultados que sí muestren favorables, que sí señalen que esto existe, ¿no? Por eso dicen que tal vez hubo un sesgo en cómo se realizó este experimento. Este experimento fue replicado en otros laboratorios, pero no han tenido los mismos efectos. Sí, similares pueden ser, pero otros, pues, no es algo consistente, vamos. Entonces, pues tampoco puede probar que esto exista 100%. Entonces, a lo que voy entendiendo con esto de las imágenes que me quedó como muy en la mente, quiere decir que estas personas ya tenían como una mm, idea del tipo de imagen, si podríamos decirlo así, que podría mostrársele a continuación. Por eso antes de estas imágenes sensibles ya sentían o presentaban reacciones como si ya las estuvieran viendo. Exacto, sí, por eso es que este experimento se manejó con imágenes neutras y emocionales, para que justo en las neutras pues no había ninguna respuesta como, pues nada, ¿no? Yo supongo que las neutras eran como, no sé, una foto, una manzana o cosas así, ¿no? Yo creo, pues es una imagen neutra para mí, pero sí, es justo como dices. Justo esto que estás platicando se me hace muy interesante, tanto este como el otro experimento del soñador y quien estaba como transmitiendo, porque hay un concepto que desarrolló el doctor Samuel Sanz Segarra que se llama supraconsciencia. Y justamente este doctor desarrolló mucho su trabajo respecto a esto, o sea, literalmente es un médico de profesión, que después de ciertas experiencias, él decide involucrarse un poco más en lo místico, en justamente estas experiencias extracorpóreas, desarrolla mucho su trabajo sobre la supraconciencia. Y él nos decía que el ser humano está compuesto de tres partes, si lo quisiéramos llamar de esa manera. La primera es el ser humano tal cual, que esta es una energía de baja frecuencia que corresponde a la materia, literal, lo que se puede tocar, el plano físico. También mencionaba que la segunda es la mente, que es una energía de alta frecuencia, que es tal cual, pues, nuestros pensamientos. Y la tercera es la supraconsciencia, que es una energía sutil que es parte de la conciencia, pero está fuera de ella. Yo hace unos momentitos les decía este concepto, pero ahora como entrando un poco más en detalle a la supraconsciencia, es justamente aquello que sale de la materia, que está por fuera de nuestro mundo físico y por lo tanto hay como tiene su forma de entenderse, no se corresponde con la ciencia, no se corresponde con el mundo físico. El doctor Samuel menciona que todo es energía en constante movimiento y que justamente cuando tú estás en un estado de vibración energético similar al de un evento en el futuro, o al de otra persona, pueden compartir información. Y se me hace interesante cómo se liga con esto que Erebus nos mencionaba hace un momento, porque, por ejemplo, en el experimento del sueño, podríamos decir que estas personas estaban en el mismo estado vibracional y por lo tanto podrían compartirse.
la información de lo que se está observando y por esto mismo transmitirlo mediante el sueño. Y en el caso de las imágenes me hace pensar, basándonos como en este mismo concepto, que las personas estaban en un estado vibracional correspondiente a la imagen que ya estaban, o sea, a ellos mismos viendo la imagen en el futuro y por este mismo motivo podían ya de cierta manera anticipar la reacción sabiendo que iba a ser una imagen que iba a provocar algo, que no era una imagen neutra. Se me hace muy interesante este concepto de supraconciencia porque se relaciona muchísimo con lo que hemos ido platicando a lo largo de este episodio, en donde pareciera que todos estos eventos de precognición, de premonición con la parte de la intuición, de los sueños lúcidos, se llevan a cabo ahí, en esa supraconciencia. Y me gustaría platicarles un poquito de cómo es que podemos llegar a la supraconciencia, cómo el doctor Samuel nos menciona que podríamos conectar con esa conciencia superior que está conectada ahora sí como a toda la humanidad, que me hace recordar mucho también con lo que Jung en su momento proponía. Y bueno, la Este, primera, ajá, perdón que te interrumpa nada más. Antes de que pase a supraconciencia, tengo un experimento final de eso que justamente también es como que tiene que ver con la precognición. A ver qué te parece. ok, a Que, ver, que este es de, lo realizó Daryl Bem, un psicólogo, em, llamado el experimento Feeling the Future. Entonces, este experimento fueron dos. Uno, en un experimento, el participante ve una lista de palabras. Después, el participante es evaluado sobre qué palabras recuerda. Y después, la computadora le dice qué palabras debe estudiar. Pero una vez, o sea, recalco, después de que lo evaluaran. Entonces, al final, la gente recordaba mejor las palabras que luego estudiará. Ok, en palabras simples, la computadora le dice palabras al azar. Digamos que yo tengo la lista de palabras, ¿no? Y son 10, no sé. Y de esas 10 palabras, la que yo recuerdo más es casa y comida y tacos. Ajá. Entonces, la computadora después me va a decir qué palabras debo estudiar, pero todavía no sé qué palabras son las que voy a estudiar, ¿sabes? Pero esas tres palabras que yo dije que yo recuerdo, que recuerdo más de toda la lista, son justamente las que me muestra la computadora que debo estudiar. Es lo que quiere mostrar como esto, de que la gente se acuerda mejor de las palabras que va a estudiar, como si supiera, ya había sabido de antemano que le iba a pedir la computadora, ¿no? Esa es una. Y la otra es el que los participantes eligen en qué pantalla, hay unas pantallas, ¿no? Y eligen en qué pantalla creen que va a aparecer una imagen atractiva. Luego la imagen se elige al azar después de la elección y bueno, los aciertos que tuvieron la gente superaron, en cuanto a esto no puede ser por azar, ¿sabes? Sino que es raro que esto sea por azar porque se dio demasiado. Entonces el resultado fue que aunque no fue como los efectos fueron como pequeños, pues las estadísticas, los resultados a nivel estadístico, pues fue significativo. Y em, este experimento, bueno, estos experimentos se publicaron en una de las revistas más prestigiosas de psicología en ese entonces. Pero por esto mismo hubo muchas críticas, ¿no? Hacia ese experimento. Eh, y bueno, por esto mismo también se buscó replicar el experimento otras personas. E igual como pasó con el otro experimento que dije, no se obtuvieron los mismos resultados. En unos sí y en otros no. Entonces, por esto mismo que no hay nada concreto, pues igual no se puede probar de que
Ah, es que sí fue precognición. Pero bueno, estos tres, pues como digo, muestran desde diferentes formas, pues tratar de probar o no de probar porque sí existe o que no existe. Pero pues, aunque fueran experimentos científicos, ninguno de estos como tiene nada en concreto, no tiene ningún resultado como fijo. Ujú. Pero creo que todos justamente coinciden como de que esa información, bueno, lo voy a decir así, como que viniera de alguna parte, ¿no? Y se me hace interesante cómo se conecta un chorro con esto justamente de, ¿hay alguna forma en la que estamos accediendo a información que no conocemos? Porque, por ejemplo, dentro de lo que yo leía también mencionaba, ¿no? Que hay personas que en algún momento empiezan a tener conocimientos de un tema que en la vida habían estudiado. O sea, que a raíz de algún tipo de accidente, creo que también lo mencionábamos en otro capítulo, empiezan a tener una habilidad que no saben de dónde vino, que no es un conocimiento que realmente viene de otra parte, no viene de ellos. Y creo que con estos experimentos lo identifico, ¿no? Que es como, de alguna forma sabían, por ejemplo, en el caso de la computadora, lo que la computadora les iba a solicitar sin tener la indicación todavía, pero ya tenían ese conocimiento y se memorizaban esas palabras. Sí, ojalá, bueno, me puse a pensar como en mi época de estudiante, yo no sentía como esto de, esto va a venir, ojalá hubiera sentido cosas así, como para los exámenes, pero igual también los exámenes son algo un poco más complejo que solamente memorizar palabras, ¿no? Pero sí, pues no se sabe, pues, como dices, de dónde viene este conocimiento futuro y por qué, ¿no? Como por qué, cómo, muchas preguntas, pocas respuestas, la verdad. Sí, la verdad es que sí, creo que da mucho para pensar, para suponer, para teorizar y pues me gustaría también como darle seguimiento a esto que nos mencionas de cómo podemos llegar a esa supraconciencia, porque creo yo que sería una gran herramienta, ¿no? Por ejemplo, como estudiante, el hecho de decir, ok, sé que mediante el sueño, por ejemplo, puedo acceder a información y probablemente puedo aprender algo porque ahí accedo a la supraconsciencia. O sé que mediante la meditación puedo acceder a cierta información de una decisión que no sé cuál es la que me conviene y por ahí obtengo la información porque estoy en la supraconsciencia. Entonces, algunas de las formas en las que podemos llegar a esta supraconsciencia es, primero, meditar, tal cual, apagar la mente consciente, apagar el control y permitir que la mente vaya en un flujo natural. No se trata de poner la mente en blanco porque la meditación justamente no busca poner la mente sin ningún pensamiento, sino permitir que vayan llegando imágenes, palabras y poco a poco ir conectando con esto para poder estar en un estado mental superior, creo que es como algunas personas lo mencionan, yo diría como un estado inconsciente, pero al mismo tiempo consciente, como entre que estás dormido y despierto. Y justamente la meditación permite conectar con esta supraconsciencia, porque nos permite dejar el cuerpo en materia, dejar la conciencia y acceder a otro plano superior. También el doctor Samuel mencionaba que las crisis existenciales pueden ser un gran momento para poder conectar con la supraconsciencia. Él mencionaba que estas crisis suelen desmontar nuestra personalidad y nos pone en un estado en donde no tenemos como mecanismos de compensación, así lo menciona él, y nos permite descubrir ir más allá de nuestros límites conocidos hasta el momento. Y otro también eran los arquetipos.
en donde ya hemos platicado un poquito, son estas normas universales, son estas figuras que están presentes en la mayor parte de las culturas, en donde se comparten características de un mismo elemento. Ya lo mencionábamos con el gato negro, por ejemplo. Y bueno, decía que accediendo a alguno de estos tres estados, podemos llegar a la supraconciencia y podemos conectar con ella para poder también con esto acceder a información, mensajes, aprendizajes que no podríamos hacer estando conscientes y solamente en el mundo físico tal cual. Y pues no sé, se me hizo muy interesante, se los quería compartir. Se ha desmentido también al doctor Samuel, creo que es importante también mencionarlo. Él utiliza muchos conceptos de la física, sobre todo la física cuántica, para dar explicación y fundamento a las teorías que comparte. Y obviamente, pues físicos cuánticos han desmentido y han aclarado muchos de los conceptos que él utiliza y cómo es que probablemente se están usando de forma errónea para poder explicar sucesos paranormales o místicos. Pero igual se me hace padre, o sea, a mí se me hace padre también como tener ese otro punto de vista fuera de lo racional que conecta con teorías que ya hemos escuchado antes, que conecta con elementos que no son nuevos, que ya se vienen estudiando desde hace mucho tiempo y pues también creo que está interesante contrastarlos, ¿no? Ver ambas partes y generar con esto un criterio. Sí, o sea, como ya he dicho, como en otros capítulos de, pues sí, sí, creo que sí es muy importante considerar diversos puntos de vista, ¿no? O sea, el tema que sea, sea un tema paranormal o lo que sea. Eh, Porque pues a fin de cuentas te da más perspectiva. Entonces, pero sí, también hay que ver que en este caso, pues, ver qué información pues sí es como eh, verídica ujú, y qué otras cosas no. O sea, también tomarlo en cuenta, pues, no solamente irse uno por la idea en general y pues sí, es importante como eso que mencionaste de que pues sí ha habido que este doctor tiene como unos críticas de parte de físicos, pero eso no por eso pienso que lo que él dice no sea interesante, porque pues la verdad sí me parece interesante. Y pues a fin de cuentas también, al final del día la mente humana pues sigue siendo uno de los más grandes misterios, ¿no? Que hay, que mm, es curioso que no podamos comprender nuestra propia mente así al 100%. Sí, que todos los descubrimientos que vamos haciendo, o sea, es nuestro propio cerebro diciéndonos por aquí y por allá, Ujú. y está muy loco si pensamos en que estamos estudiando algo que no podemos ni siquiera nosotros mismos ver, ¿no? O sea, no es como que nosotros podamos ver nuestra mente, es algo que no Sí, se puede, no es tangible, pues la mente se estudia a sí misma, por así decirlo. Ujú. es El cerebro se correcto. estudia a sí mismo. Sí, está muy loco. Está muy loco, está muy interesante y wow, o sea, creo que, bueno, yo en lo personal ya llegué al fin de las temáticas que quería compartir. Por aquí si escuchan gruñidos son mis gatos que se están peleando, ¿ok? Ellos también quisieron entrarle a lo místico. Pero en lo general para mí se me hizo muy interesante como el tema de lo que hemos compartido hasta el momento. Ya no tengo más información, pero no sé si tú, Erebus, tengas algo más que compartir con nuestros ades escucha. Pues no, ya, pues ya hablamos de... No, es que sí, ya hablé todo de lo que tenía también para compartir el de hoy, de los casos, de los experimentos, opiniones propias. Entonces, pues nada, creo que sería todo de mi parte también. Igual, pues muy interesante el tema. Creo que todos los temas que tengan que ver con la mente son interesantes, a fin de cuentas. Por lo mismo, porque es muy enigmático. Y igual que los sueños. Igual que los sueños son muy enigmáticos y
Y bueno, es siempre como un buen tema del que hablar, ¿no? O sea, sueños de cualquier tipo, pues. De que... A ver, es la que estabas diciendo hace rato, de que los sueños tienen un significado y que tú decías que no, ¿verdad? Que no, no es así, que no... no está como... ¿Cómo decías? Como avalado, ¿no? De que si sueñas con tal cosa significa esto. Si sueñas con... Ajá, Obviamente creo que también no... O sea, no es que los sueños no tengan ningún significado, porque obviamente también sueñas como cosas que están pasando en tu vida, ¿no? Y ahí se ven reflejadas de ya sea una forma súper nada rara, sino muy normal, o de una forma súper abstracta, ¿no? Pero pues sí, es importante de que prestarle atención a cómo es el sueño, ¿no? No de que si sueñas que se te caen los dientes ya pienses que te vas a morir o algo, sino más bien que hacerle caso a esos sueños que sí veas como un patrón que lo puedas relacionar con tu propia vida, ¿no? Alguna situación que estás viviendo, porque puede que encuentres una respuesta ahí y no me voy como el lado mágico o paranormal, sino porque pues a mí a veces tú mismo sabes pues qué pedo, pero no, no prestas atención. Entonces, pues como igual, como mencionaste hace rato, pues tu mismo cuerpo te dice cosillas, ¿no? Te dice cosas, sí. Entonces, pues sí, creo que es importante prestar atención a ciertos sueños que creas que te levanten como ahí la ceja, ¿no? De que, ¿por qué soñé esto? ¿Por qué lo soñé así, no? sí, justo eso, o sea, yo creo que todos los sueños nos dan mensajes, más allá justo de esta parte como mística, porque pues tal cual, o sea, es nuestra capacidad de poder hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde un plano inconsciente. Entonces yo creo que sí, anímense neta a hacerlo el diario de sueños o estas prácticas, ¿no? Para poder tener un poquito más de acceso a los sueños lúcidos, a los sueños premonitorios y demás. Porque también es una forma de autoconocimiento, creo yo. Es una manera en la que podemos también ir analizando un poquito más allá lo que pensamos que es algo sin sentido. Claro, a menos que sea un sueño sin sentido, pues no le vamos a rascar, pero creo que está padre experimentarlo también, esta parte de la intuición de la que hablamos, ¿no? De poder hacer caso a esas señales, de poder tener como más atención a esos momentos en donde algo en nuestro corazón o en nuestro estómago nos dice que está pasando. Y no sé, se me hace muy interesante. Creo que podemos seguir abordando estos temas ya cada uno un capítulo para historias, ¿no? Ya más allá de la investigación, porque creo que hay muchas. Las experiencias extracorpóreas, creo yo que son muchísimas y se viven de formas también muy diferentes. Y pues yo estoy muy feliz con el capítulo que salió de hoy. Creo que valió la pena la pausa, valió la pena la espera, porque fueron temas bastante interesantes. ¿Me vale la pena la embrujada? Valió la pena la embrujada también, próximamente. Ay, no. Pues sí, igual, pues sí, igual me pareció muy interesante todo, como siempre, y más que nada porque, pues uno aprende, ¿no? Aprende siempre al grabar un capítulo, pues aprendes algo nuevo. Entonces, pues nada, un gusto traer estos episodios, ¿no? Para quienes nos estén escuchando. Y pues bueno, ya sin más que añadir, pues creo que así podemos irnos despidiendo. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo que tomaron en escucharnos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y también que intenten alguna de las cuestiones, experimentos o tips que se dieron el día de hoy. Muchas gracias, yo soy Bastet y me despido. Muchas gracias igual, yo soy Erebus y sí, intenten uno de los experimentos, si alguien lo intenta, coméntenlo, qué qué resultados tuvieron, si hubo algo interesante, si no, pero sí. Entonces, nos vemos hasta la próxima, espero que no sea tan tardado esta vez, pero pues sí, como manifestamos, ¿no? Un capítulo no tan tardado. Manifestamos, así es. Muy bien, bueno, bye, Bye. hasta la próxima.